Bienvenidos a este webinar, bienvenidos a todos. Lo hemos llamado Cómo aplicar la transformación digital sin mitos, sin cuentos. El propósito que tenemos en este webinar es doble. El primero, que desmitifiquemos un poco el término de transformación digital. Vamos a daros nuestra definición, por qué pensamos que existe y que es una cuestión muy importante en nuestros días, lejos de ser una moda o algo pasajero. Y el segundo de los objetivos es explicaros cuál es la respuesta que desde Quint ofrecemos para que las organizaciones puedan adaptarse a este cambio que, como digo, es muy importante. Bien, voy a interrumpir un poco entre cada una de las transiciones entre slides porque a veces no va muy compensado. Veréis que lo que haremos será, cada vez que cambiemos de slide a una a otra, un pequeño silencio para que así todos los que estéis también con más latencia o con menos podamos ir siguiendo de forma compasada la presentación. Bien, esta es mi presentación. Yo casi os ofrezco más que estemos en contacto. Ahí tenéis mi dirección en Twitter. Está también abajo en todas las slides, abajo a la derecha, la dirección para que sigamos en contacto. La página de LinkedIn. Bueno, yo si me tengo que presentar es como responsable en transformación digital de Quint. Por eso es por lo que estoy haciendo este webinar. Y además de eso, he trabajado mucho tiempo en el área de Lean. Incluso, como veis ahí, quizá la última acción es la escritura de este libro, del Lean Playbook, que estamos todos pudiendo ver. Quint, como compañía, muchos nos conocéis. Tenemos una trayectoria de mucho tiempo en muchas de las materias. Seguramente venir del mundo digital o del mundo de tecnología, nos da una patente de corso para poder afrontar esto de la transformación digital, ¿no? Patente de corso amistosa, pero con esto podremos decir que sí sabemos de tecnología, que aunque no es lo más importante, lo vamos a hablar durante el webinar, sí es una de las condiciones sine qua non para afrontar con garantías la transformación digital, ¿no? El soporte tecnológico. Bien, vamos a empezar a entrar en materia. Decía, la transformación digital es un cambio, ¿vale? Nosotros vemos que el trabajo, el reto al que se enfrentan muchas empresas es la adaptación a este cambio, ¿vale? Como decía antes, si algo caracteriza a Quint es el conocimiento del mundo de la tecnología y es también el haber apoyado a las organizaciones en un montón de proyectos de cambio y de transformación. Sumando ambas cosas, la transformación digital es uno de los retos que asumimos ahora. Os invito a que tuiteéis, como os decía antes, ¿vale? Ahí abajo hemos creado un hashtag, QuintDTX, para seguir todo este evento, porque, bueno, aquí acabamos un poco la presentación, tanto mía como de Quint. Yo no os conozco a vosotros, entonces, gracias a ese espacio que podemos generar en la web, podemos, si queréis, entrar en cuestiones más específicas que os preocupen o que queréis comentar. Y, bueno, después de esta charla podemos seguir compartiendo conversación, si queréis, en los medios digitales. Bien, acabadas las introducciones. Lo primero de lo que queremos comentar es de la transformación digital como fenómeno. Es un hecho que ahora estamos oyendo muchas referencias. Esto que veis aquí es un recorte de un reportaje de Expansión en su suplemento Economía Digital. Se llama La clave de la transformación digital contada por los que de verdad saben. ¿Vale? Esto es un reportaje en el que van sacando muchos mensajes. Algunos son los que veis ahí. ¿Vale? No es un cambio tecnológico, es un cambio cultural, tiene que ser al CEO, tiene mucho que ver con la incorporación de la nueva generación de los millennials. Y aquí es donde nosotros hacíamos una pregunta fundamental. Vale, estos mensajes seguro son ciertos y seguro están ahí. La verdad es que también llevan mucho tiempo estando ahí.
¿vale? Los hemos introducido cuando hablábamos de la introducción de Internet, del e-commerce, de la globalización. Llevamos mucho tiempo hablando de las personas, del alineamiento del negocio y la tecnología. Por lo tanto, puede parecer que la transformación digital no es más que una nueva palabra para seguir hablando de lo mismo de lo que veníamos hablando. Además, sumarle a esto todo la jerga de startup, de economía colaborativa, crowdfunding, wearables, intraemprendedores. Esta manía que tenemos a veces en la tecnología de utilizar palabras un tanto complejas para definir las cosas y, bueno, pues de vez en cuando tomar un vehículo distinto para llegar al público, y la transformación digital es sin duda ese vehículo que está ahora de moda. La pregunta es, aparte de eso, ¿hay algo? O sea, ¿hay una esencia, hay una cosa nuclear que nos diga, no, la transformación digital es distinto? Bien, nuestra respuesta es que sí, ¿vale? Por eso estamos haciendo este webinar. Nosotros creemos que, lejos de ser una moda pasajera, la transformación digital es de verdad algo muy importante. Yo lo que quiero después de este webinar es que tú al menos tengas la impresión de que tienes una definición de ese término, más allá de que sea una moda, más allá de que sea algo pasajero, y que, bueno, podamos estar más de acuerdo o no con sus consecuencias. Nosotros vamos a poner ahora la visión que tenemos de las mismas, pero sí hay una definición, una esencia para algo. Quizá lo más difícil es explicarlo. Nosotros creemos que la transformación digital es un cambio radical en la historia de la evolución humana. Digo evolución humana porque nos referimos a la misma altura que la agricultura, la imprenta, la revolución industrial o cualquiera de esos fenómenos. Creemos que estamos viviendo una transición similar a la que pudo vivir cualquier ciudadano de la revolución industrial, ¿no? Eso no quiere decir que todo vaya a cambiar de la noche a la mañana, como no cambió entonces. Obviamente, si entonces siguió habiendo una economía artesanal y una economía preindustrial que se ha mantenido después de la industrialización y continúa en nuestros días, ahora va a pasar igual. No todo va a ser digital, no todo va a ser dentro de la economía digital, la economía tradicional, por supuesto, va a seguir, pero lo que creemos es que la tónica general va a ser el cambio. Esto lo vamos a ver más adelante, también refrendado por algunos foros y por algunos gurús de la materia que hemos querido citar aquí, pero ese es seguramente el primero de los mensajes, ¿no? La transformación digital existe y es una revolución comparable a que decidiéramos que a partir de ahora la liga de fútbol se va a decidir con partidos de baloncesto. Los mismos equipos, con la trayectoria que han acumulado, pero que ahora tienen que jugar a otro deporte. No es necesariamente algo que nos tenga que asustar. Simplemente, imaginaos en ese supuesto, ¿no?, de que la liga de fútbol acaba de hacernos con partidos de baloncesto. Tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades para esto y cómo vamos a trabajar a partir de ahora para adecuarnos a ese nuevo formato. ¿Vale? Esa es la respuesta que vamos a hacer aquí. Bien. Pero claro, queda la pregunta, ¿no? ¿Qué es la transformación digital? Como gran concepto que hemos querido introducir, haciéndole ese paralelismo con la revolución industrial, con la imprenta, creemos que hace falta explicarlo con otros grandes conceptos. Uno de ellos es el arte, ¿vale? La forma que planteamos para hacer la transformación digital es un cambio parecido al que ha experimentado el arte. No en vano, el arte siempre ha estado asociado a los cambios de época, ¿no? A los cambios de infraestructura social, a los cambios económicos. En este caso veis estas dos imágenes, ¿no? Velázquez a un lado y Kazimir Malevich al otro. El cuadro de Velázquez es conocido, me imagino, por todos, es La rendición de Breda. El cuadro de Malevich tiene un nombre tan original como Punto negro sobre fondo blanco. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje nos da un cuadro y nos da otro? El primero cuenta una historia, ¿vale? Sin duda, el primero de los cuadros tiene en su contexto es claramente identificable, ¿no? Es un cuadro que está pintado por encargo de la monarquía para que
los embajadores que venían a España pasaran por la sala donde estaba este cuadro y vieran el poderío que tenía el monarca al que se iban a hablar, ¿no? Era una forma de que en las negociaciones con potencias extranjeras ellos vinieran un poco, atemorizados, ¿no?, por el poderío de la monarquía española. Eso estaba en el Salón de Reinos, ¿vale? Y era donde recibía el monarca a los embajadores. Claro, es una forma muy evidente de ver de transmitir un mensaje, ¿no? A una sociedad donde a lo mejor no era tan fácil contar estas cosas, utilizar un cuadro, pues era muy sencillo de explicar, ¿no? Claro, el cuadro de Malevich que veis a la derecha no tiene nada que ver, no comunica ninguna historia, es simplemente un punto negro sobre un fondo blanco, ¿vale? Bueno, en el cuadro de Velázquez, voy a entrar un poco en detalle. Lo que necesitamos para comprenderlo es un contexto cultural, un contexto geográfico, un contexto temporal. Tenemos que saber cuándo se produce esto, dónde se produce, qué significan estas ropas. Es decir, este mensaje probablemente era útil para ciudadanos o para dentro de la cultura europea. Un asiático que hubiera venido en el siglo XVII y hubiera visto este cuadro, pues seguramente no hubiera entendido nada, ¿no?, de qué eran esos ropajes, qué significaba eso, por qué una llave le está entregando el que se rinde, ¿no?, al que recibe la rendición. Entonces, toda la esencia de este mensaje está supeditada a que hay alrededor una historia, ¿vale? Esto no es raro, también la comunicación humana es así, ¿no? Generalmente nosotros nos comunicamos a través de historias. Pero, ¿qué ocurre con el otro de los cuadros? Que no tiene nada que ver, es simplemente un punto negro sobre un fondo blanco. Es un mensaje que se autodescribe. Yo podría explicarle a cualquier persona que viviera en Australia que el cuadro es un punto negro sobre el fondo blanco y seguramente si le diera las dimensiones fuera capaz de escribirlo, ¿no?, fuera capaz de dibujarlo. Es un mensaje global, es un mensaje transponible, es un mensaje inmediato, es un mensaje que no transmite más que lo que quiere transmitir, ¿no?, la emoción que el pintor cree que el que ve la obra va a sentir al recibir ese impacto. Bien, ¿cuál es la analogía con la transformación digital? ¿Cuál es la analogía con la economía que nos abarca en estos días? Pues que estamos mucho más cerca de esta segunda forma de interactuar que de la primera. Muchas de nuestras interacciones en este contexto económico son así, puntuales, autocontenidas. Es negro o blanco, es presencia o ausencia de algo. Ese es lo que marca este cuadro, ¿no? Este cuadro tiene una parte negra y una parte blanca. Es una parte que puede ser sí o que puede ser no. Una parte que existe y una parte que no existe. ¿Vale? Pues este es el mensaje que hay en la transformación digital. Esa forma de ahora vamos a coger un coche, un BlaBlaCar, y me da igual quién sea. Yo tengo una necesidad de ir a un lugar, alguien tiene un puesto libre y por lo tanto lo único que voy a hacer es poner en contacto a esas dos personas que se van a unir para esa transacción y que luego van a dejar de tener ninguna relación. No se conocían, interaccionan y no se conocen. BlaBlaCar es un ejemplo obviamente de una startup que parece que es algo activo muy del mundo digital, pero igual pasa en una gran empresa. Imaginaos ahora los que empresas que comercializan electricidad, ¿vale? Antes una empresa, podrías describir una empresa de electricidad como una empresa que iba desde la extracción de esa energía a partir de cualquier cosa, del agua, de las centrales térmicas o de lo que fuera, su transporte, su almacenamiento, su producción, su comercialización, una postventa. Y ahora todas esas partes están desintermediadas. Yo puedo extraer energía y vendérsela a otro, puedo comprarla a la que otro vende, puedo comercializar energía sin tener ni un solo cable ni propiedad, ¿vale? Todo funciona de esta forma, es lo que llamamos la desintermediación, ¿vale? Esa desintermediación se puede entender como deshumanización, porque el ser humano, como decíamos antes, lo que hacemos es explicar nuestra historia, contar nuestro proceso, contar nuestra vida. Ahora ya no hacemos nada de esto, ¿no? Me hace gracia, el otro día preparando el webinar, veía el anuncio del Corte Inglés, este que está ahora tan famoso de los 75 años de historia, ¿no?
¿Veis? Eso es una muestra clara de un mundo previo, ¿no? Seguramente, como decía antes, es un momento de transición donde ambas cosas van a vivir. Pero fijaos la diferencia entre el anuncio del Corte Inglés, que demuestra toda la historia que ha venido con nosotros, toda su influencia, cómo la gente quedaba en el Corte Inglés, sus primeras citas, etcétera, etcétera. La diferencia con escanear un código de barras con el móvil y que Amazon te mande a casa 10 unidades de eso que acabas de escanear. Bien, pues esa es la diferencia entre una economía y la otra, entre un mundo y otro. Entre el mundo que, si queréis, podemos llamar analógico o continuo, donde las funciones, donde los procesos, donde las historias, los contextos tienen sentido, y el mundo digital, donde nada de eso lo tiene. Bien, ¿cuál es nuestro reto? ¿Qué es lo que queremos explicar ahora? Que si esto es así, ¿cómo debemos responder? Antes de eso vamos a hacer un pequeño juego. Os planteo en esta slide, en esta pantalla, que os toméis un segundo para pensar vuestra respuesta a estas tres preguntas. Puntuando del 0 al 5, ¿cómo veis vuestra empresa en cada uno de estos conceptos? El primero es si cuando hay un nuevo modelo de negocio la empresa se transforma y se adapta. La segunda, si la experiencia de usuario es de verdad el indicador más clave del éxito o tenemos un porcentaje muy alto de indicadores internos de la compañía. Y el tercero es si ante un cambio tecnológico vuestra compañía creéis que está implementándolo antes o más tarde o más lento que la media del sector en el que esté. Bueno, ahí tenéis la respuesta, ¿no?, a este pequeño cuestionario. Los que hayan tenido menos de 5 puntos están en una situación que dista mucho, ¿no?, de lo que sería la preparación óptima a la transformación digital. Esto no es una mala noticia en sí. Lo que dice es que, como veis en el gráfico de la derecha, seguramente hace falta una transformación muy radical o bien permanecer en un nicho muy concreto del mercado. Son los artesanos que se mantienen una vez que la revolución industrial ha triunfado, ¿no? Aún así, tener en cuenta que ahora, incluso en nichos de mercados, pueden aparecer actores que no estaban. Salto al último de los puntos, más de 11 puntos. Si una empresa se hubiera respondido más de 4 en cada una de las 3 preguntas, eso es que, bueno, obviamente estáis muy enganchados a la transformación digital, al mundo digital, a la evolución digital y seguramente vuestra empresa, como los caballos que aparecen en la parte de abajo del gráfico de la parte derecha, lo que tiene que hacer es seguir evolucionando al ritmo de los tiempos. Me imagino que la mayoría están en el bloque intermedio, en el bloque de entre 5 y 11 puntos. ¿Vale? Es un poco donde detectamos que está la situación de la mayoría de las empresas, ¿no? ¿Qué hace falta entonces? Bueno, pues una transformación natural, no tiene, como decía antes, no tiene por qué ser algo negativo, no tiene por qué ser algo que nos suene a peligroso, sino al contrario. Son nuevas oportunidades, es una nueva posibilidad para incorporar modelos de negocio y lo que tiene que hacer una empresa es adecuarse a eso y seguir un camino de evolución, un camino de transformación que nos lleve a ser capaces de aprovechar lo que el mundo de la transformación digital nos va a ofrecer. Vale, entonces para entrar ya un poco en la respuesta que Quint da a esto, no es algo, como veis, no es algo especialmente complejo, es seguramente lo más importante es tener claras las ideas y tener claro que hay que seguir un orden de trabajo. Se trata de entender cómo la transformación digital, qué es, qué existe, un poco lo que hemos introducido aquí y cómo nos afecta. Se trata de adoptarla para que podamos, dentro de nuestra empresa, estar trabajando en respuesta a esta transformación digital y se trata de adaptarse, de hacerlo ya, una vez que lo adoptemos y lo hagamos, lo interioricemos para nosotros, tendremos una práctica interna que nos va a permitir en este nuevo mundo que decimos que empieza ahora, ser capaces de irnos adaptando para, a lo largo del tiempo, permanecer conectados a nuestro negocio, ¿no? Como veis ahí, hay dos cosas que hacer. Un cambio interno, supone optimizar nuestros procesos, y un cambio externo, que tiene que ver con dar más valor
a un valor diferente al cliente centrado en esto que llamamos la experiencia de usuario. Y a partir de ahí, pues en ese cuadrante que veis arriba a la derecha, en la fila de arriba hablamos de cómo el core de negocio actual puede cambiar y en la línea de abajo cómo podemos generar nuevos modelos de negocio que se incorporen a ese core de negocio actual, ¿no? Bien, para hacer todo esto, desde Quint proponemos varios tipos de acciones. Fundamentalmente la receta inicial es doble. Una es el analizar, como decía, cómo nos afecta la transformación digital en nuestra empresa. Vamos a hablar de ello más adelante. Y la otra, cómo prepararnos nosotros para hacer todo lo que hay que hacer en ese nuevo contexto. Eso está recogido aquí, es un poco lo que centra el objeto, la parte más grande de este webinar. ¿Vale? Está recogido aquí en este plan de formación, en este plan de impulso del talento digital, que vamos a ir describiendo para que conozcáis, ¿no? La oferta que veis aquí es la capacitación que creemos que habría que hacer para que podamos asegurar que nuestra empresa está preparada para asumir el reto de esa transformación y de esa permanencia en el mundo digital en el que estamos ya entrando. Vale, vamos a ir poquito a poco desgranando este mapa. No vamos a ver todos los cursos, pero sí los principales bloques en los que se divide. El primero de ellos es el de fundamentos. ¿Vale? Aquí ofrecemos una serie de acciones, una serie de eventos que son tanto masterclasses como cursos, como hay gamificación, hay talleres y workshops que ya hablan del caso concreto de la compañía. ¿Vale? Lo que vamos a ver aquí es una introducción a todo este mundo. ¿Vale? Es importante tener estos fundamentos. Aquí también el otro día vi una noticia del Fondo Económico Mundial, que se reúne en Davos, como sabéis, se reúne en febrero, ha dedicado la inmensa mayoría del tiempo de trabajo a hablar de lo que ellos llaman la industria 4.0, ¿vale? Pues lo cogemos aquí. El 4.0 es lo que, según un esquema, si queréis muy rápido, el 1.0 es la introducción del vapor, el 2.0 es la introducción de la electricidad, la producción en cadena, la división del trabajo. El 3.0 es en los años 60 del siglo pasado, la introducción de la electrónica, el control automatizado de los procesos. Y en el mundo en el que estamos ahora, hablan de la robótica, hablan de la inteligencia artificial, de la tercera plataforma. Bueno, es la industria 4.0. ¿no? Eso supone un cambio y está dentro de esta transformación digital que implica. ¿no? Por eso creemos que es importante que todos entendamos que estamos dentro de un contexto único, que entidades como ese foro están hablando. O sea, yo probablemente dentro de 300 años se hablará de la edad contemporánea y se dirá que acaba hoy. Hoy estamos en un cambio de edad tan importante en la historia como los otros cambios de edad que estudiábamos cuando estábamos en el colegio. ¿Vale? Y nuestra máquina de vapor es Internet, seguramente, lo que ha permitido que cambien todas estas cosas y que esta filosofía del contacto digital, esta filosofía del contacto binario, que requiere de un movimiento muy grande de información, de un movimiento casi inmediato, de una comunicación global, es lo que ha permitido, es el soporte que ha permitido que ahora podamos tener estas relaciones digitales en el mundo de los negocios. Vale, una vez comprendidos estos fundamentos, la explicación de base es un poco más profunda y vamos a hablar de la economía digital. ¿Vale? La economía digital es un concepto que tiene ya más de 20 años de vigencia y que probablemente sea interesante que hagamos una reflexión sobre ello. Aquí os proponemos otra vez un gran concepto para explicar este gran concepto de la transformación digital, en este caso la ciencia. ¿Vale? Veis cómo de la misma forma que hablamos de este cambio en la economía, este cambio en la sociedad, también hay cambios en la forma de entender la ciencia. Aquí hay dos fotos, veis a Newton y veis a Adam Smith, casi coetáneos, finales están en el siglo XVII, siglo XVIII. Uno se inspiró en el otro. Adam Smith se inspiró en la obra científica de Newton para explicar su teoría económica, ¿no? El método científico que desarrolló Newton apoya la obra de Adam Smith, que en el fondo es el origen del capitalismo, ¿no? Hay unas leyes, hay un orden natural,
se pueden hacer experimentos, la gente se comporta, nos comportamos con racionalidad, el comportamiento colectivo es predecible. Esta forma de entender la economía estaba muy basado en las leyes naturales que describió Newton. Pero claro, si ahora estamos oyendo que Einstein ha puesto un poco en solfa, bueno, ha actualizado o ha remodernizado y la física ya no es lo que era, creemos que de la misma forma, de forma análoga, la economía tampoco es lo que era. Este señor que veis en la parte derecha, seguramente no sea tan conocido como Einstein, pero puede ser para Adam Smith lo que Einstein es para Newton. Este señor se llama Nicolás Negroponte, es el escritor de un libro llamado El ser digital, 1995, y da esta definición de la economía digital que veis en pantalla. Cuando yo estaba explicando la definición que dábamos nosotros, habéis visto que no estaba escrita, y es porque realmente este texto está explicando lo que yo contaba antes con el ejemplo de los cuadros, ¿no? Esta es la esencia de la transformación digital. La capacidad de atomizar, la capacidad de digitalizar, de hacer binario las relaciones, ¿vale? Como pone ahí, exige que haya una infraestructura de comunicación global, rápida, que permita la colaboración prácticamente instantánea y provoca un cambio fundamental en la teoría de empresa. Y es que el coste marginal de la relación entre dos partes de una cadena de valor es nulo. Es por eso que ya no hace falta que una gran empresa acumule toda la cadena de valor desde las materias primas hasta la entrega final. Es por eso que, como decíamos antes, podamos relacionarnos en forma de malla y que podamos contratar a unos u a otros las diferentes partes de los diferentes eslabones de esta cadena de valor que ya no existe dentro de una misma empresa y que se convierte en un ecosistema donde todos estamos enredados en forma de red, valga la redundancia. Bueno, pues estos ya conceptos más avanzados de la economía digital forman parte de este segundo bloque de nuestra capacitación. Volviendo a las tareas más prácticas, ¿vale? Para todos los que tenéis que diseñar servicios basados en la tecnología, que es un poco uno de los retos más importantes, ¿no? Es cómo nuestras empresas van a responder al reto de la economía digital con soluciones tecnológicas y tenemos que participar en el diseño de las mismas, en el desarrollo, en la gestión de todos esos procesos, todas esas soluciones. Bien, para eso tenemos este bloque de cursos que tratan de explicar cuáles son los principales fundamentos tecnológicos que hay en esta transformación digital, ¿no? Se llama tercera plataforma. Como decía antes, es un esquema parecido al de la descripción de la industria 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 que hablábamos antes. Aquí se llama tercera plataforma a este conjunto de tecnologías, Big Data, Internet de las Cosas, movilidad, que ha supuesto un hito después del modelo mainframe y después del modelo cliente-servidor, ¿no? Esa tercera plataforma es todo lo que engloba la comunicación automática entre las máquinas y la comunicación en red, ¿no? Aquí lo que decimos es que los negocios digitales tienen que ser multicanal, tienen que integrar la movilidad, tienen que ser capaces de gestionar la información con este Big Data, que es otra de las palabras mágicas, ¿no?, de la transformación digital, y además están en la nube para poder ser ubicuos, para poder activar y desactivar la cantidad de recursos que tiene nuestra empresa, ¿vale? La forma en la que estos cambios tecnológicos cambian el negocio, la forma en la que el negocio tiene que cambiar para aprovechar estas posibilidades, es lo que vamos a tratar de explicar en todos estos cursos que habéis visto aquí, ¿no? Todas estas acciones formativas que tienen que ver con la introducción del cambio tecnológico en el negocio de la empresa. Además, vamos a hablar no solo de esos fundamentos tecnológicos, sino también de cómo somos capaces de descubrir qué hacer con ellos. Uno de los pilares fundamentales de eso es el Design Thinking, ¿vale? El Design Thinking, no solo en un sentido más estricto, sino en un sentido más amplio, lo que nos viene a decir es cómo somos capaces de producir ideas que aprovechen tanto el know-how de las personas que están en nuestra organización como esos cambios tecnológicos que hacíamos referencia antes. Aprovechar el know-how de las personas que están en la organización es probablemente la ventaja competitiva que tengan las empresas a partir de ahora, sobre todo en este contexto que decíamos antes, donde es tan fácil interactuar con otros. Si yo soy capaz
de algo en mi empresa, si va a tener sentido que yo haga algo en mi empresa, es porque lo voy a hacer mejor que lo que supone comprarlo fuera. Y eso supone que las personas que están formando parte de la empresa tengan que exprimir su talento y tengan que sacar todo el conocimiento que tienen del core de su negocio. ¿Vale? El design thinking es una cosa que nos puede ayudar a ello, ¿vale? Que nos puede ayudar a sacar todo el talento, toda la experiencia y todo lo que pueda aportar las personas que están dentro de la organización. De la misma forma, vamos a hablar también de luego técnicas de agilizar, formas de agilizar los negocios, ¿vale? No solo es que tengamos esas ideas, que surjan esas ideas, sino que también seamos rápidos a la hora de llevarlas al mercado, ¿vale? Aquí hemos tomado prestadas estas técnicas que veis aquí, muy típicas del Silicon Valley, ¿no? La forma de hacer Lean Startup, la forma de hacer prototipos. Todo esto debemos acomodarnos en la empresa porque la transformación digital, con esa inmediatez y con esa forma de hacer negocios tan rápida y con esa forma de adaptarse a nuevos cambios, con nuevos modos de negocio tan rápida, nos va a exigir, ¿vale? Fijaros, y aquí hacemos otro pequeño abstracción histórica, fijaros en cómo ha cambiado diferentes modelos de negocio en la primera década de este siglo, ¿vale? En el año 2000, afortunadamente no se acabó el mundo, como muchos decían, pero sí es verdad que se produjo lo que llamábamos el pinchazo a la burbuja tecnológica, ¿no? El dot-com, que decían los americanos. Todas esas empresas que habían subido su valor bursátil hasta el infinito y más allá, bueno, pues acabaron un poquito perdiendo ese auge y, bueno, la especulación dejó paso seguramente al valor real que esto nos iba a traer. Fijaos en el inicio y el final de esta lista. En el primero de los puntos hablamos del iPod. El iPod no es más que una forma de escuchar música. Es en esencia el heredero del Walkman y, si queréis, del gramófono. Pero tenía dentro de sí el germen de algo muy importante. Y es que iPod incluía iTunes. Esa es la forma en la que la mayoría de las personas hemos empezado a utilizar Internet como plataforma de hacer negocios, en este caso de comprar música. Esa fue la primera expresión de un negocio que es nativo digital, ¿vale? Un negocio que era transmisión, en el fondo es transmisión de información en bits de un dispositivo a otro, a cambio de un dinero que también es en bits, un dinero a las finanzas digitales, y tú creabas tu cuenta, dabas tu tarjeta y a partir de ese punto empezabas a hacer un comercio que era nativo digital. Eso que podía haber pasado como un mero entretenimiento de escuchar música, en realidad es un cambio súper radical. Si vais viendo todo lo que sucede después, bueno, aparece Amazon, aparece Google, aparece Facebook, ¿vale? Todo esto que parece que lleva en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, pero que es tan reciente. Luego hemos acabado en 2011 en iCloud. iCloud ya es un negocio que no es heredero de nada. O sea, igual como el iPod se sustentaba en algo que ya veníamos haciendo, que era escuchar música, iCloud es algo que ya no tiene nadie en el año 2000 podía pensar que iba a necesitar iCloud. Porque es una necesidad que es sobrevenida de todo el resto de usos de la economía digital que a nivel personal hacemos, ¿vale? Es un cambio en 10 años bestial. Yo aquí he sido un poco, si queréis, pretencioso, llamándolo una década prodigiosa. Seguramente vendrá alguien en el futuro que pondrá un nombre a esto más bonito y más marketingiano, pero no deja de ser importante ver el cambio que ha habido en esos 10 años, ¿vale? De cómo la cosa empezó añadiéndole una capa digital a una necesidad tradicional y 10 años después ya teníamos necesidades que solo son propias después de la existencia de la economía digital. A la izquierda ves una nota, y es que un estudio de la revista Computing dice que, se hace eco, me parece un estudio de KPMG, que el 54% de los CEO creen que su negocio cambiará drásticamente en 3 años. Bueno, ese toque de atención, ese aldabonazo, nos tiene que hacer pensar, ¿no?, de lo necesario que es que seamos capaces en nuestra empresa de haber construido esta infraestructura de talento
que nos lleve a donde estemos dentro de 3 años. Como no sabemos dónde vamos a estar, porque el cambio va a ser drástico, como decimos ahí, no es algo que podamos a lo mejor plantear con una reserva de recursos como hacemos en los proyectos tradicionales. Lo que tenemos que hacer es prepararnos en capacidades, el ser capaces de saber hacer lo necesario para adaptarnos a ese futuro, sea cual sea el que venga dentro de 3 años. Bien, una de las cosas fundamentales en respuesta a este reto es la innovación. La innovación también dentro de la empresa, que llamamos intraemprendimiento, ¿vale? Es una clave fundamental para poder saber, para tener una capacidad básica de lo que va a venir, porque sea lo que sea, será innovador. Entonces aquí esta formación, este capítulo de la formación que dedicamos a la innovación es también muy importante. ¿Vale? Aquí hablaremos, bueno, pues no solo de la capacidad de tener ideas, sino también de la capacidad de hacer con ellas, pues, negocio. Y por último, aquí también queríamos hacer una transición o una mención a una parte que, si queréis, seguro que se identifica con el negocio más tradicional de Quint, ¿no? Y es la parte de hacer los procesos excelentes. Es otra cosa que decimos. No sabemos cuáles van a ser los procesos que tengamos que soportar en el futuro, pero sí sabemos que no nos vamos a poder permitir el hecho de que en estos procesos haya mucho desperdicio, el hecho de que en estos procesos haya acumulada mucha grasa, ¿no? Es el término, si queréis, que utilizamos en Lean, que, como decía antes, es al menos de donde viene mi background personal, ¿no? Lo que va a ser importante es que seamos capaces de tener procesos que permitan soluciones rápidas, sean estas cuales sean, ¿vale? Aquí, bueno, hace unas semanas hubo un webinar específico de esto. Os invito también a que vayáis a ver la grabación, ¿no? Donde hablábamos de Lean, de Agile, de DevOps. En definitiva, hay una componente obviamente muy propia del área de TI, hay una componente, si queréis, técnica, y aquí nos importa más su potencia como habilitador de un cambio rápido en los modelos de negocio, como habilitador de la generación rápida de soluciones digitales que van a responder a este reto de la economía digital. Este dibujo es el resumen un poco de ese webinar. Como veis ahí, aunque no sé si todos tenéis la terminología propia del área de TI, pero como veis, creo que es fácil de entender en todo caso. Como veis ahí, hablamos de tres cambios importantes. En la parte izquierda de esa llave, ¿no? Lo que sería el círculo, vemos que la creación de soluciones ya va a ser compartida entre los que saben de tecnología, los que saben de negocio, y probablemente donde pone providers podemos hablar de cualquier tipo de cosa externa, ¿no? Hablamos muchas veces de la Open Innovation, ¿no? O sea, hablamos de competidores, de colaboradores, de aliados, de universidades, de lo que sea, ¿no? O sea, la forma de descubrir las nuevas necesidades de la empresa tiene que venir necesariamente de un conocimiento del mundo exterior, de un conocimiento del negocio y de un conocimiento de la tecnología. Luego, en la parte central de este dibujo, lo que sabemos es que hay que hacerlo muy rápido. Agile y DevOps son, en esencia, dos mecanismos que nos permiten desarrollar rápido y desarrollar con una cercanía muy grande a lo que quiere el cliente, ¿no? Capacidad de adaptarnos dinámicamente a cualquier cambio. Y luego, por último, es el tercero de los bloques, tenemos que ser capaces de consolidar lo que estamos haciendo en este mundo, si queréis, más digital, con la infraestructura técnica, la arquitectura que pueda tener la empresa. Y tampoco tiene sentido que empecemos a crecer cada solución digital como una seta, ¿no? Y acabemos formando una granja de elementos dispersos en nuestra industria. Eso tampoco es eficiente, ¿no? La idea es que luego seamos capaces de consolidar todo esto con la plataforma tradicional de la empresa. Bueno, pues esta parte, si queréis, de servicios TI digitales está muy ligada con el negocio tradicional que desde Quint venimos desarrollando. Está mejor explicada en la charla que mi compañero Fran Marejil hizo ese día 22. Os invitamos también a verla para ver esa perspectiva, si queréis, más de el cambio en la gestión de servicios TI que viene provocada por la transformación digital. Y, como decía, podemos ofrecer, además de esta capacitación, de este impulso del talento digital, productos más típicos
de la consultoría que tienen que ver con el entendimiento de la empresa que cada uno tenéis o de las necesidades de cada organización, ¿no? También de cómo vamos a poder generar nuevos modelos de negocio, unido, por supuesto, a la revisión de todo el resto de disciplinas que venimos teniendo, ¿no? Porque todo lo que se hace a día de hoy en el área de TI, que como digo es donde tiene Quint puesto su foco, tiene que revisarse al hilo de lo digital, de la transformación digital. Por entrar un poquito en detalle de esto, quería que vierais esta matriz. Esta matriz marca o define la forma en la que analizamos la situación de una empresa de cara a afrontar la transformación digital. En las columnas podéis ver lo que os decía antes. Tenemos que decidir qué es importante para nosotros en cuanto a tener procesos excelentes, qué es importante para nosotros en cuanto a mejorar la experiencia del cliente y qué es importante para nosotros en cuanto a modelos del usuario. Y luego tenemos que saber cómo estamos en capacidad de las personas, en estructura de procesos, en organización o una organización que esté adaptada para hacer esto y a nivel de plataforma tecnológica, ¿vale? Si queréis un poco la parte que hemos hablado en este webinar de la capacitación tiene que ver con habilitar a las personas, que es el primero de los pasos, ¿no? Habilitar a las personas para, sea cual sean nuestros objetivos en cada una de las 3 columnas, sea cual sean nuestros objetivos en cada uno de los 3 objetivos de negocio, una correcta habilitación de las personas nos puede llevar al éxito de la forma más segura posible y basada en el hecho, basada en la certeza de que quien mejor va a saber qué hacer para nuestro negocio son las personas que a día de hoy forman parte de él. Bien, esto, como veis, pues se puede consolidar en una estrategia que marca el camino, el roadmap, para llegar desde la situación inicial hasta la situación deseada en la que queremos estar. El otro de los productos así un poco, como decíamos, más propios de la consultoría de la empresa que de la capacitación de las personas es este, y es la ayuda a hacer modelos de negocio, ¿vale? Aquí con este tipo de acciones o de eventos, lo que procuramos es tratar de enseñar o de capacitar a las organizaciones a crear nuevos modelos de negocio a partir de una propuesta de valor que, como veis, está en el centro de ese gráfico y que puede surgir de un reto de la economía digital, de la aparición de una nueva tecnología, de la unión con una empresa que tenga otras capacidades a las nuestras. Cualquier cosa que podamos aprovechar puede transformarse en un nuevo modelo de negocio y eso es una de las técnicas que también enseñamos en ese portfolio. Y bien, por nuestra parte, aquí acaba la exposición. Ahora vamos a ver si tenemos alguna pregunta, alguna cuestión que queráis que respondamos, ¿vale? Podéis utilizar la consola de preguntas para ver qué es lo que estamos haciendo, para ver para comentar algo sobre lo que hemos contado. Voy a dejar un poco de tiempo por si alguno queréis lanzar alguna cuestión o algún comentario o algo que queréis que particularicemos de la exposición que hemos hecho. A ver. Sí, mira, vamos a leer algunas de las preguntas que ya han ido llegando. Bueno, estoy viendo primero y un montón de comentarios del sonido inicial, se está hecho. Pregunta Asier López Otero, ¿qué tiempo se requiere para implantar todos estos cambios? Nosotros los planes, entiendo que te refieres a estos planes, a estos roadmaps, ¿no? A estos proyectos o conjunto de proyectos que podemos hacer como respuesta a la situación inicial en la que tu empresa esté frente a la transformación digital. Ahí estamos en los casos que ya hemos analizado grandes organizaciones, hablamos de planes de transformación de 2-3 años, ¿vale? En el fondo todo va a tienen unas quick wins que se pueden ejecutar más a largo plazo,
pero los roadmap completos pueden ser de más de 2 años, o es un poco el marco que nos planteamos. Evidentemente no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí es algo que tiene sentido arrancar cuanto antes para poder cumplir con el objetivo de estar previstos. No, ahí en el fondo, como veis, la referencia que hacíamos antes de que la mayoría de los CEOs piensan que su negocio va a cambiar de forma drástica en 3 años, pues está un poco en esa línea, ¿no? Es el marco temporal en el que pensamos que alguien debe, cualquier empresa tiene que pensar que debería tener completada ya su adopción de la transformación digital. Otra pregunta es si conllevan alta inversión económica. Bueno, la parte de... Aquí hay varias partes, obviamente. Hay una parte, si queréis, más relacionada con las personas, donde, como cualquier plan de capacitación de las personas, pues tiene sobre todo un coste de formación de las personas y luego el necesario tiempo que éstas dedican para ir aplicándolo. Los cambios que tienen que ver con procesos, como por ejemplo, pues eso, la creación de procesos de llegada rápida al mercado de nuevos modelos de negocio como el proceso de innovación, o los procesos de desarrollo rápido de soluciones tecnológicas como Agile. Bueno, pues cada uno tiene ahí también su coste y sus diferentes tipos de inversión, pero la verdad es que lo que comprobamos hasta ahora es que cualquiera de estas acciones tiene un ROI positivo. Porque además, como todo está orientado, la suerte que tenemos al afrontar este tipo de proyectos es que como todo está orientado al desarrollo de negocio, todo es fácil de monetizar. De forma que se puede hacer un caso de estudio muy claro entre el negocio, el dinero que estas soluciones o que aplicar estos procesos para hacer las soluciones más rápido tienen frente al coste que supone lanzar esta inversión en personas, en procesos o en tecnología, ¿no? Además, otra pregunta. Gracias, Asier, por las preguntas. Óscar Naveiras pregunta: ¿en cuánto tiempo se realiza el assessment de una compañía? Bueno, aquí hay dos modalidades que son complementarias. Nosotros tenemos ahora un producto que estamos lanzando al mercado con bastante aceptación, que es un assessment muy rápido de compañías. Lo hacemos en un workshop, uno solo, con miembros de la compañía que nos puedan indicar cuál es la situación de la compañía en esas columnas y filas que veíamos en la matriz, y lo hacemos con ellos un workshop de un día, y luego nosotros hacemos un informe que acaba en una especie de roadmap express de transformación digital, ¿no? Este es un producto, como veis, muy rápido, muy inicial, pero que ya te da al menos la dirección en la que debes acumular los pasos. Luego, por supuesto, hay assessments más profundos que marcan o que son capaces de describir un ASIS más completo de la empresa y de definir con detalle cuáles son las acciones a cometer después, ¿no? Pero ese assessment inicial, el assessment express, es tan rápido como, decimos, un workshop y un informe de próximos pasos que se entrega 3 semanas después. Carmen Rubio pregunta que si es imprescindible empezar por la capacitación. La respuesta, al menos por mi parte, es que sí. A lo mejor no es empezar en el sentido de que sea secuencial, pero al menos hay que hacerlo a la vez. O sea, al menos a la vez que estás analizando la situación ASIS de tu empresa frente a la transformación digital, hay que empezar con la capacitación de las personas, porque esas personas son, como decíamos, lo único que va a seguir aquí dentro de 3 años. El modelo de negocio será distinto, las tecnologías serán distintas, los procesos serán distintos, incluso hasta los clientes serán distintos. Lo que va a seguir con nosotros son nuestras personas. Entonces, que estén capacitadas para conseguir afrontar lo que sea que venga es fundamental, y yo creo que deberíamos empezar a hacer esa capacitación cuanto antes. De nuevo, Asier pregunta si hay que involucrar a toda la organización. Aquí, bueno, la verdad es que es importante
tener a todo, desde luego el soporte de la alta dirección, ¿no? Es una transformación tan nuclear que hace falta tener la sponsorización de toda la organización, ¿no? Todos, al final, también una de las cosas que está detrás de esto es que todas las unidades de la compañía forman parte inherente del negocio, ¿vale? Ya no es solo que la gente de la función comercial esté dentro de la organización, o sea, esté involucrada en la relación con el cliente, sino que todos, desde el desarrollo de soluciones y la creación de servicios, podamos estar haciendo esto de dar respuesta al cliente, ¿no? Todos tenemos que tener una visión muy clara de que la experiencia del usuario, de que la decisión del cliente es clave, que las decisiones se toman en un momento puntual y que todo el contexto que hay alrededor se la juega en el momento en el que el cliente decide. Y ahí es importante todo lo que el cliente está haciendo. Yo decía otro día de ejemplo, yo soy padre de dos mellizos, entonces voy por la vida con un carro muy grande, ¿vale? Los niños van a cumplir ahora un año y van en carrito y llevo un carro muy grande. ¿Cómo decido yo a qué supermercado ir en mi barrio? Pues lejos de lo que pueda parecer, no es por el precio, no es por la gama de productos, es por donde entro por la puerta y por las cajas. Esa es la experiencia de usuario que a mí me importa. Entonces, fijaros lo importante que es que la persona que está diseñando la forma de entrar al supermercado, la forma que está diseñando el layout de las cajas de donde te cobran, está determinando que yo compre o no compre en el supermercado, más allá de la organización de los lineales, del precio, de las promociones, de las ofertas o de la publicidad. Todos tenemos que ver con esa decisión del cliente, como decíamos antes, ahora se produce de forma binaria, se produce en un momento concreto, sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de filiación con el proceso que esa empresa viene desarrollando, sino en un sí o un no. Javier nos pregunta cómo se relaciona la transformación de las empresas con nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, el Bitcoin. El Bitcoin es un ejemplo fantástico porque es una de esas cosas que puede afectar y no sabemos cómo. Imaginaos ahora un banco que tiene que decir, oye, voy a tener que aceptar bitcoins en el futuro. Sé que hay algo que se llama blockchain por ahí debajo, que es un poco la arquitectura de computación con la que eso de bitcoin funciona, pero no tengo muy claro cuál va a ser el negocio, cuál va a ser el impacto de la arquitectura que tengo que cambiar. ¿Cómo afronto un cambio de esos? Esa es una de las formas por las que tenemos que hacer nuestros procesos de generación de soluciones de otra manera, por la que nuestras personas tienen que tener la mente preparada de otra manera, mucho más cercana a la innovación y a la búsqueda o hallazgo de soluciones que al control de un proyecto que a lo mejor antes estaba definido con unos objetivos. A lo mejor antes decíamos, yo quiero hacer este proyecto y como quiero hacer este proyecto dentro de 2 años, 6 meses antes tengo que haber acabado la fase 3, un año antes la fase 2 y un año y medio antes la fase 1. Tengo estos recursos, tengo este dinero, tengo este presupuesto. Como ahora ya no sé dónde voy a llegar, mi forma de afrontar los proyectos es muy distinta, tanto en procesos como en la capacidad y en la forma de afrontar el trabajo de las personas. Entonces, este es uno de los ejemplos que más nos importan, ¿no? Un caso como este, cómo afrontar algo como el Bitcoin que no sé dónde me va a llevar en un proceso dentro de una organización. Una pregunta más. Una empresa de proveedores de servicios que necesita comenzar a concienciar a la organización y prepararla para los cambios. ¿Qué colectivos se involucran en este cambio y cómo empezar? A ver, aquí es muy importante que el área comercial, el área que está más pegado al negocio, tenga esa función de bisagra, ¿vale? Ellos son los que tienen que ser capaces de conocer qué se hace y por lo tanto hará falta que tengan un conocimiento de las posibilidades tecnológicas que a día de hoy a lo mejor no tienen, porque el conocimiento que sí que tienen, que es el del mercado, que es el de la necesidad del cliente, tiene que alinearse con este. Tenemos que ser capaces de ver cómo con las nuevas capacidades tecnológicas somos capaces de responder a la nueva demanda de los clientes y viceversa, cómo desde las nuevas capacidades tecnológicas somos capaces de generar nueva demanda del cliente. Ese seguramente sea uno de los puntos de clave, pero también es clave, y es la otra cara de la moneda, lo que decía antes, todas las unidades de la compañía están en juego cuando el cliente toma la decisión de hacer una interacción económica con nosotros o no.
Por lo tanto, todo el mundo tiene que tener también una idea de qué es el negocio. Es un poco como organizábamos esta formación que os planteábamos, ¿no? Empezando por los fundamentos, por la economía digital, hay que tener una cierta idea de lo que es esto para poder estar trabajando todos de forma alineada y consiguiendo que el objetivo de todos, que es maximizar esa capacidad de hacer negocios, pues se pueda cumplir. Bueno, voy a leer una pregunta más y ya estamos llegando a la 1:30, entonces ya si queréis leo esta pregunta y hacemos un poco la conclusión. La última pregunta es de Laura, de Laura García. ¿Hay que crear en las personas de la organización esta concienciación o puede ser impuesto? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Digamos que necesitamos ambas cosas. ¿Vale? Nosotros creemos que es innegociable el hecho de que las empresas tienen que adaptarse a la transformación digital. Es algo que ha sucedido, ¿no? Yo no implemento la transformación digital en mi empresa. La transformación digital está ahí y yo tengo que ver cómo mi empresa se adapta a eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es innegociable y que, como también decíamos en la pregunta anterior, el soporte de la alta dirección tiene que estar en el respaldo o en la potenciación de que esto se haga. Si bien, a la vez, es para que cualquier cosa sea aceptada, tiene que contar con el compromiso de las personas que tienen que aceptar esa cosa. Entonces tenemos que jugar un poco el doble rol, ¿no? El rol de tener claro y tener un propósito muy fuerte de que esto se tiene que hacer y a la vez ser capaces de jugar con que la organización sienta como propia esta necesidad de adaptarse a este cambio y sienta como propia esta demanda de formarse o de capacitarse para estar preparado a los retos que viene la transformación digital. La verdad es que no es un punto también muy importante, también, pero si bien es cierto que no queda todos, yo creo, como miembros de la sociedad, estamos involucrados con esto, ¿no? He visto que hemos puesto muchos ejemplos que tienen también que ver con nuestra vida y con nuestra forma de trabajar personalmente, ¿no? El uso que nosotros hacemos de la tecnología, la forma en la que estamos comprando nosotros, la forma en la que estamos accediendo a la tecnología nosotros, el tipo de uso de iCloud o de cualquier nueva tecnología que hacemos las personas individuales, es fácil trasladar a la empresa. De hecho, también nos encontramos con que muchas veces son las personas de las empresas las que demandan más cambio, más transformación digital en su lugar de trabajo, puesto que ellos ya han hecho en su vida. Y bueno, mira, aprovechando esta pregunta, esta puede ser una conclusión de este webinar, ¿no? Se trata de hacer que las organizaciones afronten el mismo camino hacia la transformación digital que probablemente las personas ya hemos afrontado, ¿no? Otra de las diferencias de la transformación digital con el resto de la historia de la humanidad es que, si os fijáis ahora, la mayoría de las innovaciones, la mayoría de los negocios, el Mobile World Congress que hubo en Barcelona, está centrado en dar soluciones y en dar respuesta a las personas, a los consumidores. Ya no es la NASA, ya no es el ejército, ya no es los gobiernos los que generan las nuevas tecnologías que poco a poco van llegando al mercado. Ahora es casi al revés. Es que es al revés. Ahora estamos haciendo para las personas, para los mercados, para los clientes individuales soluciones que luego pasan a las organizaciones y que luego pasan a los gobiernos y que pasan a otro tipo de soluciones, ¿no? Decían hace poco, se le da noticia de que la CIA iba a empezar a utilizar los servicios cloud de Amazon, ¿vale? O sea, después de que nosotros utilizásemos el acceso al cloud de Amazon, lo utiliza la CIA, ¿no? Bueno, pues este es un poco esa idea. El cambio está ahí, el cambio ha llegado, tenemos que ver cómo adaptarnos y tenemos que hacer ese mismo camino, es trasladar a la vida de la empresa lo que hemos hecho en nuestra vida personal. Pensamos que es muy importante cambiar los procesos, pensamos que es muy importante actualizar la tecnología y, como decíamos en esta ronda de preguntas, probablemente la forma de empezar es a través de la capacitación de las personas. ¿Por qué? Y si queréis, esta ya es la última frase, es lo único que sabemos que va a estar ahí dentro de 3 años. A lo mejor no tenemos el mismo negocio, no tendremos los mismos clientes, o no se comportarán igual,
nuestra tecnología habrá cambiado, pero nuestras personas van a seguir siendo la clave del éxito. Entonces, todo lo que hagamos por ellas va a ser en bien del resultado de la empresa en esos próximos 3 años. Nada más. Gracias a todos. Como decía antes, quedamos emplazados a seguir viéndonos. Todos recibiréis una copia de este webinar. Tenéis nuestra dirección, la mía, la de Sofía, para poder seguir hablando. Si queréis cualquier tipo de propuesta personalizada para vuestra organización por nuestra parte, hacemos una visita y vemos cómo colaborar juntos. Y, por supuesto, lo que decíamos antes, redes sociales para cualquier duda, pregunta o conocer algo más de nuestra interpretación y de nuestra respuesta. Un placer haberos hablado a todos, robaros un poquito de la hora de comer, pero bueno, espero que haya merecido la pena. Muchas gracias.